Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con todos ustedes en mi canal. Les deseo unos momentos llenos de relajación y felicidad con la emocionante historia que estamos a punto de disfrutar juntos hoy. La historia continúa alrededor de Truong y Tieu Nu, dos personas que parecían ajenas entre sí, pero que el destino decidió unir. Sin embargo, las dificultades nunca dejan de aparecer en sus vidas. Hoy la madre de Truong llega inesperadamente a visitar a Tieu Nu. No avisó de antemano ni explicó el motivo. En sus ojos se percibe algo extraño, una mezcla de duda y desconfianza. Durante la conversación ella descubre accidentalmente un secreto que Tieu Nu había intentado ocultar durante mucho tiempo. Ese secreto está relacionado con su doloroso pasado, algo que nunca se atrevió a compartir con nadie, ni siquiera con Truong. El momento en que todo sale a la luz obliga a Tieu Nu a enfrentarse a la verdad y a la madre de Truong, una mujer estricta, pero que siempre desea la felicidad de su hijo. ¿Podrá Tieu Nu explicarse qué clase de secreto podría cambiarlo todo entre ellos? Acompáñenme para descubrirlo en los próximos minutos. Hoy la madre de Truong decidió pedir el día libre en el trabajo. No fue por cansancio ni por presión laboral, sino porque el corazón de una madre la impulsó a emprender un viaje, ir a visitar a Tieu Nu. Desde que supo que aquella joven había estado buscando incansablemente a Truong durante meses, sin quejarse ni rendirse, no pudo evitar sentirse conmovida y llena de compasión. Aunque no compartían lazos de sangre, la valentía silenciosa de Tieu Nu había tocado profundamente su alma. Aquella mañana, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con suavidad. En el camino, la madre de Truong se detuvo en el mercado para comprar una cesta de frutas frescas cuyos colores vibrantes reflejaban la sinceridad de su intención. Al pensar en el pequeño Dui, un niño dulce que siempre la llamaba abuela con inmenso cariño, decidió pasar también por una tienda conocida y comprar un buen trozo de salmón. Los niños deben comer bien para crecer sanos, se dijo a sí misma, pero en el fondo entendía que el verdadero regalo que llevaba no era la fruta ni el salmón. Era algo más profundo, el deseo de acompañar, de consolar, de abrazar con afecto a aquella muchacha que había soportado tanto en silencio. Quizás no pudiera hacer grandes cosas, pero creía firmemente que a veces simplemente estar presente ya es suficiente. En la carretera provincial que se extendía interminable entre las colinas, el coche plateado se deslizaba suavemente. La madre de Truong, sentada en el asiento trasero, sostenía con cuidado la bolsa de regalo que acababa de comprar, fruta fresca y salmón para Dui. No dejaba de pensar en Tieu Nu, la niña resiliente que vivía sola con su hijo buscando a Truong a diario en vano. Su corazón de madre la impedía seguir estando quieta. Tenía que acudir a Tieu Nu no solo para animarla, sino también por un sentimiento sagrado, indescriptible, parecía quererla de verdad como a su propia hija. El coche acababa de recorrer un corto trecho a través del bosque de acacias en las afueras del distrito, cuando de repente vio una pequeña figura sentada distraídamente al borde de la carretera. Vestía un viejo abrigo color crema y su cabello suelto ondeaba al viento. Aunque solo pasó una fracción de segundo, su corazón reconoció era Tieu Nu. «Conductor, detenga el coche, ya gritó, presa del pánico. El coche frenó de repente, las ruedas rozando ligeramente la tierra roja del arcén. Antes de que el conductor pudiera abrir la puerta, salió a toda prisa, casi corriendo hacia Tieu Nu,
Su rostro reflejaba una evidente ansiedad. «Oye, tío Nu, ¿por qué estás aquí sentada sola?», llamó la madre de Truong con voz impaciente. Tío Nu se sobresaltó y levantó la vista. Tenía el rostro pálido, los labios secos y la mirada ligeramente cansada. Pero en cuanto vio a la madre de Truong, se levantó rápidamente intentando sonreír con educación. «Hola, tío, acabo de volver del mercado. Me sentía un poco cansada, así que me senté a descansar un rato». «No te preocupes, tío». Aunque Tío Nu intentó actuar con normalidad, una simple mirada bastó para que la madre de Truong comprendiera que ocultaba algo. Tenía el rostro pálido, la tez frágil y la respiración débil. Frunció el ceño. «¿Por qué estás tan pálida? ¿Trabajaste demasiado otra vez?» «Te lo dije, una chica debe saber cuidar su salud. Si me desmayo, ¿quién cuidará de Dui Tiu?». Nu bajó la cabeza torpemente con las manos juntas. «No estoy mejor. He estado trabajando menos últimamente, pero probablemente sea porque no he dormido bien y el clima ha cambiado, así que me siento un poco incómoda». «Tranquilo, tío. Tranquilo, ¿qué pasa?». La madre de Truong frunció el ceño con un tono de reproche. «¿Cómo puedes estar tranquila mirándome? Espera un momento». Volvió al coche, tomó la botella de agua mineral que acababa de comprar y se la dio. «Bebe un poco de agua. Siéntate aquí. Descansa un rato antes de ir a casa». Tío Nu tomó la botella de agua y le dio las gracias con dulzura. Se sentó a su lado mientras la fresca brisa de la tarde soplaba haciendo ondear su vestido. Las dos mujeres, una madura y experimentada, la otra joven y resiliente, se sentaron juntas en un momento tranquilo pero extrañamente cálido. «¿Vas sola al mercado desde tan lejos? ¿No estás cansada del viaje?», preguntó la madre de Truong. Tío Nu asintió levemente. «Sí, no está tan lejos de la habitación alquilada al mercado del distrito. Ya me he acostumbrado. De hecho, solo quiero hacer algo para no pensar en cosas tristes». Dejó la frase sin terminar. La madre de Truong la escuchó con pesar. Sabía muy bien qué era esa cosa triste. Las 3 palabras «la desaparición de Truong» fueron como un corte sordo en el corazón de ambas. «Lo sé», dijo con dulzura, «pero recuerda que nada es más importante que la salud. Si enfermas, ¿quién cuidará de Dui? ¿Quién buscará a Truong? Tienes que ser fuerte, pero no olvides amarte a ti mismo primero». Tío Nu escuchó con los ojos enrojecidos, pero intentó contenerse. Desde la desaparición de Truong había escuchado muchas palabras de consuelo, pero ninguna la había ablandado tanto como las de su madre. No eran palabras vacías ni compasión superficial. Era sinceridad sincera. «Tío, ¿por qué eres tan bueno conmigo?», preguntó en voz baja. «Porque entiendo que eres una persona sincera. Y creo que amas de verdad a Truong», dijo con la voz entrecortada. «Truong está en algún lugar. Si supiera que eres tan fuerte, sin duda estaría orgulloso». Una suave brisa sopló. Tío Nu se agachó con lágrimas rodando por sus mejillas, pero no se las secó. La madre de Truong le puso la mano en el hombro con ternura, como una madre que consuela a su hija. «Vamos, vine a visitarlos. También compré comida para Dui. Considéralo mi visita de hoy». Tío Nu levantó la vista y forzó una sonrisa conmovedora y agradecida. «Sí, gracias». En ese momento, sin más palabras, aún se podía sentir el vínculo silencioso que se formaba entre dos aparentemente desconocidos, pero unidos por un corazón de amor. Después de dejar que Tío Nu descansara un momento, la madre de Truong tomó con cuidado la cesta de compras de la joven y le cerró suavemente el abrigo para que no se enfriara.
pidió al chofer que abriera la puerta trasera y con una voz tan tierna como el sol de la tarde le dijo: «Vamos, súbete al coche, hija. Te llevaré a casa». Tieu Nu dudó por un segundo. Luego, al ver las manos de la mujer tan trabajadas por la vida, pero increíblemente cálidas, asintió en silencio. Dentro del automóvil, el ambiente olía a Nang Yong en Wat Ao al sol suave, atrapado en la tela. A través de la ventana, las filas de árboles retrocedían lentamente como memorias verdes, deshilándose en el tiempo. Cuando llegaron a la casa, los recibió con una tranquila sencillez. El viento hacía sonar las cortinas de bambú, como si alguien estuviese tocando suavemente a la puerta. La madre de Truong dejó la cesta sobre el suelo y la invitó a sentarse en el porche. La luz del atardecer se inclinaba poco a poco, dibujando sobre los ladrillos viejos sombras largas y doradas como suspiros que no se dicen en voz alta. Se sentaron juntas sin estar demasiado cerca ni demasiado lejos, dejando entre ellas un espacio pequeño, justo el espacio suficiente para que la sinceridad pudiera respirar. «Cuéntame, hija», dijo la madre de Truong con calma. «Desde que supiste lo de Truong, has debido sufrir mucho en silencio». Tieu Nu bajó la mirada. Su voz fue suave, casi temerosa, de romper algo frágil que flotaba entre las dos. «Me enteré de que Truong había desaparecido por casualidad preguntando aquí y allá. Lo busqué en muchas partes, pero no quise molestarla. Pensé que usted lo sabía y no me lo decía para no preocuparme». La mujer guardó silencio un momento. Luego asintió lentamente como alguien que por fin acepta una verdad que pesa. «Perdóname», dijo con emoción contenida. «Te oculté la verdad, sí. No fue porque desconfiara de ti, sino porque tenía miedo de que te doliera aún más. Pero parece que cuanto más se intenta ocultar el dolor, más profundo se clava». Tieu Nu la miró y negó suavemente con la cabeza. «No tiene que disculparse. La entiendo. A veces yo también tengo miedo. Pero mientras sigamos buscándolo, mientras no nos rindamos, todavía hay esperanza». La madre de Truong le tomó la mano con firmeza. «No estás sola. Lo buscaremos juntas. Pasaremos cada lugar, hablaremos con cada persona. Por difícil que sea, seguiremos caminando». Ambas se miraron por un instante que pareció eterno, simple y sincero, de esos que solo ocurren cuando dos corazones se entienden sin necesidad de palabras. Pasó un rato y de pronto la madre de Truong recordó: «Ay, casi lo olvido, te traje algo». Fue a la cesta y sacó un racimo de uvas moradas aún frescas y brillantes como pequeñas perlas violetas. Las lavó y las sirvió en un plato. «Prueba», dijo con una sonrisa. «Están dulcísimas». «Gracias», respondió Tieu Nu. Las dos comieron despacio mientras seguían conversando. El ambiente se llenó de una paz sencilla. Durante un instante la casa volvió a sentirse como un lugar donde era posible respirar sin tristeza. Luego la madre de Truong abrió una caja térmica y sacó un filete de salmón rosado. «También compré esto para ti y para el pequeño Dui. Quizás nunca lo hayan probado. Hoy lo vi muy fresco y recordé que es bueno para la salud, así que pensé en ustedes. ¿Por qué no lo pruebas?». Pero apenas levantó la tapa, un leve olor a mar invadió el aire. Tieu Nu se estremeció. Su rostro palideció y una sensación de náusea subió repentinamente desde su estómago. Se levantó apresurada, llevó una mano a la boca y corrió hacia el patio. «Tieu Nu», gritó la madre de Truong, alarmada, corriendo detrás de ella. Tieu Nu se inclinó y trató de vomitar, pero solo logró arcadas dolorosas. Le temblaban los hombros y unas gotas de sudor perlaban su frente. La madre de Truong dejó la caja en el suelo
y se acercó rápidamente colocándole una mano firme en la espalda. Bebe, le dijo mientras le acercaba una botella de agua. Despacio, tranquila. Respira. Después de unos instantes la náusea se calmó. Tieu Nu bebió un sorbo de agua y logró enderezarse, aunque aún con el rostro pálido. Lo siento mucho. No sé qué ha pasado. Creo que es solo cansancio. No te preocupes, respondió la mujer con una ternura que abría caminos en el alma. Lo importante es que te tranquilices. No comeremos salmón hoy, ya veremos qué preparamos. Ahora quiero que entres y descanses un poco. Te prepararé té de jengibre para el estómago. Tieu Nu la miró conmovida. Usted siempre piensa en mí. Gracias, de verdad. Somos familia, respondió la madre de Truong simplemente. Estemos juntas. Mientras sigamos caminando del mismo lado, nada nos derrotará. Y en ese momento, bajo el cielo suave del atardecer, lo que más importó no fue el dolor del pasado ni el miedo del mañana, sino la certeza luminosa de que ninguna de las dos volvería a luchar sola. Después de beber la infusión de jengibre, el color regresó poco a poco al rostro de Tieu Nu. La madre de Truong, aunque aún preocupada, no quiso presionarla con preguntas. Con ternura le dijo: «Ve adentro a cambiarte de ropa y descansa un rato. El viento de esta tarde es frío y puede resfriarte». Tieu Nu asintió con una sonrisa suave y se dirigió a su habitación. Su figura delgada desapareció detrás de la puerta y el porche volvió a quedar silencioso, acompañado solo por el murmullo del viento entre las tejas. La madre de Truong miró el recipiente de salmón que había dejado sobre la mesa. Lo tomó y con cierta duda lo abrió para olerlo. Todo era perfectamente normal. El salmón estaba fresco, no tenía ningún olor extraño. «Qué raro», pensó. ¿Por qué reaccionó así? Volvió a cerrar la caja lentamente. Había algo en todo aquello que no terminaba de encajar, algo que revolvía una extraña inquietud en su intuición. Pero, justo en ese instante, el timbre de su teléfono rompió la quietud del momento. Buscó el aparato en el bolsillo de su chaqueta y contestó. «Sí, dígame». «Hermana», era la voz acelerada de una compañera de trabajo. «¿Puedes venir al despacho lo antes posible?» Surgió un asunto urgente. «¿Tan grave es?», preguntó ella con el ceño fruncido. «Mejor hablamos en persona. Te esperamos aquí». La llamada terminó y la madre de Truong respiró con resignación. Miró una vez más hacia el interior de la casa justo cuando Tieu Nu salía de su habitación. Había cambiado de ropa, ahora llevaba un suéter de lana color beige y se veía algo recuperada. «Tengo que ir a la oficina por un asunto urgente», explicó la madre de Truong. «No quería irme sin avisarte». Luego tomó las manos de la joven entre las suyas y añadió con la voz llena de afecto: «Quédate descansando. Y si puedes, ve al médico mañana. No estás del todo bien y tu salud es importante. ¿Me lo prometes?» «Lo haré, no se preocupe», respondió Tieu Nu amablemente. «Y gracias por todo. Si te sientes mal, otra vez llámame». «Iré enseguida», dijo antes de salir. El portón se cerró y la madre de Truong emprendió camino. Sin embargo, mientras avanzaba, su mente seguía en aquella casa. No dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. La reacción de Tieu Nu ante el salmón había sido muy extraña. No había comido nada en mal estado, tampoco parecía enferma, pero esa repentina náusea, ese leve temblor, el gesto con que se sujetó el vientre. La madre de Truong abrió los ojos con sorpresa ante la posibilidad que se insinuaba en su corazón. «Podría ser», susurró para sí misma. Conocía lo suficiente a las mujeres y a la vida como para reconocer señales que otros pasarían por alto.
y de pronto una mezcla extraña de emociones se agolpó en su pecho: sorpresa, alegría, esperanza, pero también miedo. Si Tieu estaba realmente embarazada, aquel niño sería el hijo de Truong. La idea la estremeció profundamente. Apretó con fuerza el bolso entre sus manos. «Dios mío», murmuró. «Si es verdad, entonces Truong va a ser padre». Pero al mismo tiempo su corazón se encogió. Si lo que sospechaba era cierto, ¿cómo había podido Tieu soportar todo esto sola? ¿Cómo había seguido adelante sin decir nada, cargando con tanto dolor? Mientras el coche avanzaba, la madre de Truong sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no miraba a Tieu con simple afecto, la veía como parte de su sangre, como alguien a quien debía proteger. «No importa lo que pase», se dijo a sí misma con firmeza, «no dejaré que la enfrente sola, ni a ella ni al bebé». Y con ese pensamiento su decisión quedó sellada. Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh của tôi. Hôm nay thì có một điều bất ngờ xảy ra với tiểu nữ, cũng như việc bí mật của cô khi cô đã mang bầu liệu có được cất giấu hay không. Thì các bạn hãy cùng tôi đón xem ngay sau đây nhé. Ngày hôm nay, mẹ của Trường đã nghỉ một buổi làm việc để đến thăm tiểu nữ khi bà biết rằng cô ấy đã biết việc Trường mất tích và cũng đang cố gắng tìm kiếm Trường một cách nhanh nhất. Trước khi đến thăm tiểu nữ thì mẹ của Trường có đi ngang qua siêu thị và mua cho cô một chút hoa quả kèm theo một chút cá hồi thật là tươi ngon. Bà nghĩ đây sẽ là một món ăn ngon dành cho tiểu nữ và con trai bé của cô là Duy. Trên đường đi thì bà bắt gặp được tiểu nữ đang trên đường trở về nhà sau buổi đi chợ. Bà thấy cô có vẻ mệt và thần sắc có thể nhợt nhạt, là liền đưa cô cùng lên xe để tiện về nhà luôn. Khi về đến nhà ngồi trò chuyện với tiểu nữ, bà liền đưa hộp cá hồi mới mua ra để cô thưởng thức xem có hợp khẩu vị hay không. Nhưng khi vừa mở hộp thì bỗng tiểu nữ có một cơn buồn nôn dữ dội. Cô vội vàng chạy đi nôn. Thì điều đó cũng làm mẹ Trường khá bất ngờ, khi bà chỉ nghĩ cô mệt, nhưng khi trở về nhà ngồi trên xe sâu chuỗi lại sự việc thì có thể bà đã phát hiện ra việc cô đã có bầu, và đứa bé trong bụng cô đó chính là con của Trường. Điều đó khiến cho mẹ của Trường rất là băn khoăn, vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì chưa tìm thấy anh, còn vui vì bà đã có cháu. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đón xem ở những tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi tôi.